En general, todos nos sentimos ansiosos o nos preocupamos por cosas serias como la enfermedad, el dinero o los problemas familiares. Pero padecer de ansiedad es mucho más que eso. Las personas con trastorno de ansiedad se preocupan extremadamente o se sienten muy nerviosas por muchas cosas, incluso cuando hay poca o ninguna razón para estar preocupado. A estas personas les resulta difícil controlar su ansiedad y mantenerse concentradas. Por eso ahora te voy a enseñar técnicas para programar tu mente contra la ansiedad. 1. Infórmate de qué es la ansiedad y cuáles son sus síntomas. Hay personas que desconocen cuáles son los síntomas cuando están en ansiedad. El primer paso para recuperarse es saber qué es lo que le está pasando y darse cuenta de los síntomas. 2. Reinterpreta el problema. La ansiedad lo que hace es que la persona anticipe una consecuencia muy negativa por si acaso se produce. Interpreta la amenaza de forma menos grave, sé realista y no magnifiques. Razonar si la posibilidad de que ocurra lo peor es tan grave. Pregúntate, si ocurre lo peor, ¿realmente sería tan grave? Y pon atención en los problemas solo cuando se pueda hacer algo. Cuando no hay nada que hacer, hay que seguir la vida normalmente y atender otras cosas. 3. Desviar la atención del problema. Cuando hay ansiedad, la atención está continuamente enfocada en el problema. No dejamos de pensar en lo que nos preocupa. Para lograrlo, hay que obligarse a pensar en otras cosas y obligar a hacer algo diferente para distraerse. 4. Interpreta los problemas como un desafío y no como una amenaza. Esto permite afrontar la situación con motivación, dejando al lado la preocupación. 5. Técnicas de relajación. También ayudan las técnicas de relajación. Con ellas se reduce la actividad fisiológica y se sueltan los músculos. Esto se recomienda hacerlo todos los días. Cuando una persona sufre un ataque de pánico, la ansiedad se descontrola, pierde el control y se asusta ante ese descontrol. La tasa cardíaca aumenta, se dificulta la respiración, hay hiperventilación, aumento de la temperatura y temblor. La mejor forma de lograr esto es hacer y pensar en otra cosa, cambiar de tema de conversación, ponerse a trabajar en algo. Realizar cualquier actividad que permita no darle importancia a los síntomas que estás teniendo. En vez de hiperventilarte, respira más lentamente. Espero que estos consejos te hayan sido útiles. Ahora ya sabes cómo programar tu mente para calmar la ansiedad. Y para tratar este tema que nos llena de ansiedad, está junto a nosotros el doctor Juan David Jardín. Bienvenido, Juan David. Qué gusto estar otra vez con ustedes. Bienvenido. A ver, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué tipos de ansiedad son las más comunes que enfrentamos los ciudadanos del mundo? Bueno, sería muy recomendable explicar a la población que la ansiedad es un mecanismo de reacción para la supervivencia. Es decir, nosotros somos animales. Tenemos una área, una estructura dentro del cerebro que se llama amígdala cerebral. Esta amígdala cerebral es como un botón de alarma cuando nosotros, qué sé yo, nos asalta algún malhechor o nos chocamos, este síntoma de alarma se acciona. Cuando uno ve una liebre que es atacada por un felino, el animal, la liebre, activa un mecanismo de reacción al igual que nosotros. Para ponerlo de una forma muy didáctica, hay tres estructuras: hipotálamo, que es la parte de acá arriba, la hipófisis y las suprarrenales. Las suprarrenales producen mucho cortisol y noradrenalina, es decir, se contraen los vasos, por ejemplo, del sistema gastrointestinal para favorecer la sangre a la musculatura, al corazón y al cerebro para estar más vigil por si necesitamos defendernos, pelear o huir. Ese es el mecanismo de defensa. Pero en los trastornos mentales este mecanismo reactivo se estimula sin una causa aparente.
Entonces, básicamente, eso Doctor, es. ¿qué es lo que sucede cuando empezamos a sentir esta sensación de desesperación, de no saber qué hacer, tal vez que el corazón se empieza a acelerar? ¿Qué hacer en ese momento para intentar frenar tal vez esta ansiedad? Bueno, yo recomendaría más bien decir que explicar el tipo de ansiedad más frecuente, que es el trastorno de pánico. Porque que hay varios tipos Hay de varios, ansiedad. que es donde se da donde tú, lo que tú estás proponiendo. El trastorno de pánico son ataques de pánico insoportables que pueden durar minutos, a 3, 5 minutos, incluso hasta 1 hora, donde hay palpitaciones muy insoportables. Hay de hecho taquicardias supraventriculares, hay dolor en el pecho como que te fueras a infartar, sudoración de manos y del cuerpo, náusea y malestar gastrointestinal, te desconectas de tus realidades, como que hay despersonalización, desrealización, escalofrío, sofocación, te da un miedo a morir, dices, me estoy infartando, por favor, llévame a emergencias. Yo antes de ser psiquiatra fui emergenciólogo y por lo menos veíamos unos 3 trastornos de pánico en gente joven. Entonces el paciente joven tenía, doctor, me voy a morir, ayúdeme. Hay una sensación inminente de muerte. Y es un malestar muy físico porque hay taquicardia, hay sudoración, y psicológico. Tu cerebro te sabotea, te hace percibir una sensación de muerte. ¿Qué hay que hacer cuando ya tengo un panorama, ya me siento como que tengo algún problema? ¿A dónde debería acudir? O yo podría medio medicarme, no sé, intentar yoga o algo que me relaje, o ya tendría que ir donde un psiquiatra que pues me vea, me medique, vea cómo está mi sistema nervioso, para que vea qué está fallando en mí. Todas las opciones que tú estás proponiendo son adecuadas. Lo que hay que entender, o mi recomendación, es que hay que desmitificar a este tipo de trastornos de ansiedad. El más común es el trastorno de pánico, pero luego viene el trastorno de ansiedad generalizada, fobia social. El trastorno obsesivo compulsivo clásicamente era un componente de ansiedad. Hay que entender que hay un desbalance químico cerebral. Dar antidepresivos no es dar una molécula adictiva. Lo que nosotros estamos haciendo con la medicación antidepresiva, que tiene efectos impecables, ansiolíticos. Los antidepresivos tienen múltiples funciones. Obviamente, como para la depresión, para cada tipo de ansiedad hay un protocolo farmacológico y psicoterapéutico. La yoga que tú dices, cambiar hábitos, estilos de vida, es decir, el paciente debe aprender recursos nutricionales donde haya triptófano, porque hay un déficit de serotonina. Hay 3 vías afectadas en la ansiedad: la vía de la serotonina, la noradrenalina y el ácido gamma-aminobutírico. Si tú comienzas a comer más almendras, nueces, jamón de pavo, hacer ejercicio cotidianamente y el medicamento para evitar el perpetuamiento de la muerte neuronal, estás haciendo un abordaje de 360 grados. Decirte solo yoga, solo alimentación, solo ejercicio o solo fármacos, hay que hacer un trabajo multidimensional, pero el primer paso es el farmacológico, el psicoterapéutico, nutriológico y estilos de vida. Sin duda es un tratamiento total, integral, lo que nos dice, y es muy bueno aprender cómo funciona también, qué es lo que está pasando al cuerpo. Brevemente, doctor, porque lamentablemente el tiempo siempre nos come, que quisiéramos estar aquí aprendiendo mucho más. Muchas veces se habla de ansiedad y el tema de la ganancia de peso. Dicen, tengo ansiedad, por eso como, abro la refri 1000 veces y estoy comiendo todo el día y siento ansiedad de comer. Y ayer lo decíamos de una nota, que los estudiantes suben más de peso en épocas de examen. ¿Es ansiedad eso? Es trastorno alimentario, pero sí hay un componente de ansiedad en la compulsión de comer. En el trastorno depresivo mayor, tú tienes un tipo de depresión que es la atípica, en la que tú tienes este craving por comer. Es decir, es como que tú tienes es como una adicción al cigarrillo. Por eso cuando tú dejas de fumar cigarrillo, comienzas a comer para saciar incluso el las craving. uñas también, o sea, se comen las uñas, se les ve, son personas ansiosas. Y lo más importante es que la gente entienda que el tratamiento, si tú vas a ciudades como Buenos Aires, ir al psiquiatra es como ir al médico familiar. Sí, hay que allá van a para consultar qué color van a pintar la casa, o sea, todo. Y hay que entender que los psicofármacos es como la insulina para el diabético, como la levotiroxina para el hipotiroideo, que no causan adicción, sino que van a equilibrar tu química cerebral y van a evitar la muerte neuronal
y el facilitamiento de la transmisión eléctrica, que es lo que hace el cerebro por potenciales de acción. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Juan David Jarrín. Siempre es importante aprender, conocer esto. O sea, no le tenga, como decía, no le tenga miedo al psiquiatra. Conozca su cerebro, conozca su padecimiento y déjese guiar por los especialistas. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor. Y nos vamos con Cali.